Interesante. Por favor, versículo 13. La palabra de Dios, miren qué hermosa es. Del versículo 13, denle lectura, mis hermanos, por favor. ¿Cómo discernir, hermanos, que lo que se predica es la palabra? Bueno, el primer punto es la palabra de verdad. Ahí les va, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de ¿quién? De Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según ¿qué? Sino según es en verdad la palabra de Dios. Observa lo que hace Pablo. Hermanos de Tesalónica, yo les llevé la palabra de Dios, es en verdad. No miento, les he llevado la palabra. Y aquí Pablo está aclarándoles ahí a los de Tesalónica, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Estaban dándole gracias a Dios por la vida de los de Tesalónica, de que cuando recibiste la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que debe de recibir la iglesia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce cambio. La palabra de Dios es la que produce restauración, transformación, paz, consuelo, gozo, esperanza. La palabra de Dios. Y el apóstol Pablo aquí observamos que no adulteró la palabra de Dios. Una palabra adulterada no va a producir lo que debe de producir. ¿A quién le gusta la leche rebajada con agua? De 2 litros uno es agua y el otro leche. No, Pablo llevaba la palabra pura, la palabra de Dios. Y un poquito en este ministerio debemos de tener cuidado de no añadirle algo que la palabra no te está enseñando, o poder condicionar para que escuchen la palabra. Así que, hermanos, tengamos cuidado, que lo que debe de recibir la iglesia es la palabra del Señor, la voluntad del Señor, los principios del Señor, los mandamientos del Señor. La palabra. Dice, recibiste la palabra de Dios. ¿Qué escuchan los hermanos cuando les predicas, cuando les hablas? ¿Les hablas la palabra o les das de tu cosecha? Dice, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la que actúa. La que actúa. Una palabra adulterada no actúa como debería de actuar en la gente, hermanos. Muy difícil se va a lograr la transformación, un renuevo en la persona, muy difícil. Es decir, que es por medio de la palabra y nada más la palabra. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así que cuando hables la palabra del Señor, que sea pura. Como lo hacía el apóstol Pablo, dice aquí en esta porción. La recibiste no como palabras de hombres, porque no era de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la que actúa en vosotros los creyentes. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, oye, te invito a la iglesia, mira, te voy a dar una despensa, pero ves a escuchar la palabra de Dios. Ahí estamos afectando en parte la palabra, la estás condicionando. De tal manera que si la palabra después no la acompañas con algo, la persona no va a venir. Y eso debemos de tenerlo en mente, principalmente en la iglesia y en las misiones. De no querer jalar gente por medios humanos. Llevar la palabra es suficiente. Si hay forma después de compartir algo, que sea parte, pero la palabra es la palabra.
No queramos convencer a la gente con favores humanos, con pensamientos humanos, con palabras halagadoras, no. Ellos deben de conocer la verdad, tal como lo enseña la palabra. Es curioso, cuando el Señor lo andaban siguiendo, dejó de darles pan, ya no quisieron seguirle. Si quieren irse, váyanse. Le dice a los apóstoles. Pedro dice: solamente tú nos das palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque hay quienes escuchaban la palabra porque les daba algo. Cuando no les das algo, se van. Y ahí es un principio claro: predica la palabra. Así que, hermanos, observamos aquí la palabra de verdad, la palabra de Dios. Fue lo que Pablo predicó. ¿Cómo no iba a ser una iglesia que se transformó si había recibido la palabra pura? Es como la medicina. La medicina también. Ponte una de patente y ponte una de esas más baratas, va a ser menos. Así que la palabra debe de venir, debe predicarse tal y como es. Otra de las cosas, en el versículo, por favor, 14. La palabra de Dios produce cambios. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Medítelo nuevamente. 14. Porque vosotros, hermanos de Tesalónica, han venido a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Les está diciendo: han sido imitadores de la iglesia que está en Judea, de la primera iglesia. Han sido imitadores. Y esto nos lleva un poco a analizar, porque a veces llegamos a decir: aquella iglesia es mejor. ¿Por qué? Porque tiene clima, porque tiene otras bancas, porque tiene pantallas, porque tiene muchas otras cosas materiales, pero muy pocos dicen: aquella iglesia es mejor porque se alinea a la iglesia que estaba en Judea, a la primera iglesia, a la iglesia apostólica. ¿Por qué compararse con las cosas modernas hoy en día? ¿Por qué mejor no pensar cómo era la primera iglesia y ver qué tan cerca estamos de ella y qué tan lejos estamos de ella? Y si usted observa la palabra, si hay algo que resalta la Biblia, son la parte espiritual de la primera iglesia. Así que el apóstol Pablo les está enseñando, les está diciendo: ustedes han llegado a ser imitadores de la iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia que estuvo en Judea o que está en Judea, aquella donde eran los apóstoles mismos quienes predicaban la palabra. ¿No sería bonito, en vez de estarse comparando en iglesias de hoy, mejor ir a la Biblia? ¿Qué tan lejos estamos de los principios bíblicos, de su forma de ser, de su forma de unirse, de su forma de amarse, de su forma de perdonar? ¿No sería mejor meternos a la profundidad de la primera iglesia, hermanos? Amén. No tengo por qué compararme ahora. Si quieres compararte, quieres comparar la iglesia de tu iglesia con otra iglesia, ¿por qué mejor no meditas si realmente eres un miembro como la primera iglesia? Si ya quizá eres un Esteban, que se murió predicando la palabra, lo apedrearon, o que eres un Bernabé, o que eres quizá un Silas, un Felipe, o más adelante en el viaje misionero, un Timoteo, o un Priscila y Aquila, un Apolos, que predicaba con elocuencia. ¿Por qué mejor no decimos: no he logrado ser como uno de estos personajes? Nuestra mente a veces está en lo material, en lo que otros hacen, y muy poco en lo que yo soy como iglesia, como miembro. Así que no deberíamos de compararnos con las iglesias de hoy. ¿Realmente soy el miembro que Dios
quiere que sea? ¿Ya soy un miembro como en el caso de la iglesia apostólica que lo encuentro en el libro de los Hechos? Si la respuesta es no, entonces deja de comparar. Hoy por hoy el Señor nos permite estar en este lugar. Amén. No te compares. Que si tienen otras cosas, ¿y qué? Al menos no deberías sentirte mal. Porque no estamos en un mundo, Dios no estableció las iglesias para estarse comparando una con otra. ¿Quién tiene más cosas? ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién tiene un templo más grande o más pequeño? ¿Quién canta? ¿Quién tiene un grupo de alabanza? ¿Un coro? No. El Señor nos mandó a eso. Así que el apóstol Pablo hace esta mención y qué bonito, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia que ya había aprendido e imitaba a la iglesia de Judea. Dice, pues habéis padecido, y miren en qué dice el apóstol Pablo que habían imitado. Observen. Pues sabéis que padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas, ¿qué? La pregunta aquí, ¿en qué se parecían? En que habían padecido por lo de su propia nación. En eso. Era una iglesia sufrida, una iglesia que soportaba, una iglesia que había pasado por situaciones difíciles. Ese era el tipo de iglesia, la iglesia de Tesalónica. ¿Cuántos años después de la primera iglesia? 15 años después de que se inició la iglesia, seguía casi el mismo ejemplo que la iglesia primitiva. Y qué bonito que perduró la iglesia, perduró en los principios bíblicos, en la doctrina bíblica. Así que vemos aquí un claro ejemplo. Tenían la misma enseñanza, las mismas doctrinas, las mismas bases. Y es hermoso cómo ver que la iglesia de Tesalónica, 15 años después de la primera iglesia, daba ese bonito ejemplo del Señor. Así que cuando veas en la palabra, no me vayas a decir, yo soy como la iglesia de la Biblia, la iglesia que estaba en Corinto, porque entonces una iglesia llena de problemas, divisiones, pleitos, no, vete a Hechos. Y agarra lo bueno y desecha lo malo, como dice la palabra. De cada una de las cartas hay mucho bueno que aprender. Versículo, por favor, 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y qué importante es que la iglesia entienda que la iglesia es de Dios en Cristo Jesús. Pues habiendo padecido de los de vuestra nación, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Habían soportado, habían sufrido también. Número 3, versículo 15. La palabra de Dios, versículo 15. Cuando la palabra de Dios es ignorada. Y aquí está interesante este punto. Por favor, déle lectura del 15 al versículo 16. Fuerte, hermano. Gracias, hermano. Aquí observamos cuando la palabra es ignorada. Dice el versículo 15, los cuales mataron ¿a quién? Al Señor Jesús. Ignoraron las palabras del Señor, ignoraron la enseñanza del Señor, la instrucción del Señor. Y una persona que ignora la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, menosprecia la palabra de Dios, no va a tener buenos frutos, al contrario. Aquí observamos una serie
de acciones de parte de aquellos que mataron al Señor. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos sobre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Cuántas cosas podemos llegar a practicar o hacer, hermanos, cuando nos alejamos de la palabra del Señor? Y aquí hay algo interesante, dice la palabra en versículo 15, los cuales ¿qué? Mataron. ¿Qué significa matar? Quitarle la vida a alguien. Y qué bonito lo expresa Hechos 3:14. Una persona que rechaza, que ignora, que no quiere nada con la palabra, como lo hicieron los judíos, mataron al Señor. Miren qué dice Hechos, por favor, 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un... Versículo 15. Y matasteis al autor de ¿qué? De la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mataron al autor de la vida, mataron al Señor. Una persona que rechazó la palabra, el pueblo que rechaza la palabra, está inclinado a la maldad, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Le quitaron la vida al Señor Jesús. Y no solo a Él, dice la palabra, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y aquí el tema es interesante, ¿por qué? Pregunta, ¿qué hacían los profetas? ¿Predicaban qué? La palabra del Señor. Hablaban la palabra del Señor, instruían la palabra del Señor, exhortaban con la palabra del Señor y los mataron, hermanos. El pueblo de Dios ha sido rebelde desde que inició. Dice aquí, y a sus propios profetas, y a nosotros nos impulsaron. ¿Por qué? No querían escuchar la palabra del Señor. Ahí vemos a un Elías correteándolo porque no querían escuchar la palabra del Señor. A un Jeremías metido en una cisterna con cieno porque no querían el mensaje de Jeremías. A un Isaías que dice en la tradición que es el que murió aserrado según Hebreos 11:37. ¿Y saben cuál fue el motivo? La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿No les parece algo interesante o curioso cómo cuando una persona predica la palabra del Señor, enseña la palabra del Señor? ¿Desde cuándo viene esto? Cada profeta vivió en generaciones diferentes y casi todos murieron cruelmente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra del Señor y no a todos les gusta la palabra del Señor. ¿Y qué terminaron haciendo? Quitándoles la vida. Hebreos, por favor, 11, versículo 36. Causa molestia, causa enojo. La verdad duele, y cuando una persona no está bien centrada y no es corregible, no es moldeable, en vez de que medite, estoy haciendo mal, hice mal, Señor perdóname, límpiame, restáurame. Ah, no, la agarran contra el que predica la palabra. ¿Qué es eso? Desprecian. Versículo 36, otros experimentaron vituperios, y está hablando de los profetas de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra. Prisiones y cárceles. ¿Fueron qué? Del versículo 37 al 39 todos, por favor.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mataron a los profetas del Señor. No sé si te pasa, pero a veces leyendo te entra algo. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacían? Solamente comunicar el mensaje, predicar el mensaje, exhortar con la palabra. A Juan no le pareció bien a un personaje y le mandó a cortar la cabeza. Solamente por el capricho de una persona, porque le dijo: Juan el Bautista, no esté lícito andar con la mujer de tu hermano. No les pareció bien. Y terminó decapitado por comunicar la palabra. Así que, hermanos, hablar, comunicar la palabra, pregonar, anunciar. Si tú estás haciendo eso, debes de entender que no vas a ser bien visto. Hay una lucha, hay un enemigo que vas a echar contra ti. Ahora, si tú estás tranquilo y no te pasa nada, lo más probable que la palabra la tengas ahí guardada y no la abres más que el servicio que vienes a la iglesia, y para eso es la Biblia así, pero es para que la uses, para que la compartas, hermano. Personajes como estos hombres murieron por amor a Cristo, predicando la palabra. No sé cómo te gustaría morir a ti, pero no sé si has pensado predicando la palabra. Hay quienes nada más quieren un infarto, porque es de voladas. Si ves a los profetas, aserrados, apedreados, muriendo poco a poco. Así que, por favor, Apocalipsis 16:5. Ellos recibieron, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, qué hermoso, mediante la fe no recibieron lo prometido. Y hay un texto que me gusta mucho, y observe, a favor de los profetas que murieron por amor a Cristo, a favor de los profetas que murieron injustamente. Observe, y eso no sé si a ti te llena de aliento, de cómo estos hombres, en algún momento alguien gritó: no me mates, no me hagas daño, pero no les importó. Dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Todos, el 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Por qué? Vamos a pasar en la balanza del Señor un día. Todos estos personajes que le hicieron daño a los profetas van a pasar por la balanza justa del Señor, y ahí dice la palabra también tú les has dado a beber sangre. ¿Y quién dice que se lo merecen? Dios. Lo merecen. Así que hay un libro de las obras, hermanos, donde están mis obras buenas y mis obras malas. Y un día vamos a ser juzgados por todas esas cosas. Por todas. Volvemos por favor a la primera carta a los Tesalonicenses 2:15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron,
Nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Cuando la palabra habla de expulsar, habla de perseguir implacablemente, echar fuera. Así trataron a los hombres del Señor porque predicaban la palabra. Y no agradan a Dios, al contrario, le desagradan, le disgustan, lo incomodan, lo irritan, lo enojan. Y hay un juicio preparado para ello. Dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Dice una versión, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros, está hablando el apóstol Pablo. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Observa, en el tiempo de los profetas, unos que no agradaban a Dios, en el tiempo del Señor Jesús, otros que no agradaban al Señor, y en el tiempo del apóstol Pablo lo mismo. En cada generación hay gente que no agrada a Dios y se oponen a todos los hombres. Disgustan a Dios, se oponen, quiere decir que afrentan, es antagonista, que pugna contra la acción de algo o alguien y se opone a ella. No piensa en Dios ni mucho menos en su palabra. Quiere hacer su propia voluntad, como dice Proverbios 6:2. ¿Se aparece? 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y peor aún, hermanos, el versículo 16, volvemos por favor a Tesalonicenses 2:16. Miren qué hacen estos personajes. ¿Qué le hacían? Miren qué le hacían al apóstol Pablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué veo aquí? Son tropiezos a los inconversos. No son instrumentos de Dios, no son usados por Dios, al contrario, se dejan influir por el enemigo, por el diablo, y en vez de que acerquen a la gente a Dios, no. Piensan en sí mismos, no piensan en el daño que le pueden hacer a los inconversos, a la gente que los rodea, a la gente nueva de una iglesia, no piensan en ello. No miden la magnitud de una decisión, no miden la magnitud de los problemas. Son tropiezos, los judaizantes, los judíos eran tropiezos, ni estaban bien con Dios. Y estaban entre conocer la palabra y no. Son tropiezos, dice aquí, impidiéndonos hablar a los gentiles. Imagínense, hermano. La Biblia enseña sobre esos tropiezos, pero hay de aquel porque vienen los tropiezos, es necesario que los haya. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. No meditan en el daño, para que éstos se salven. Qué terrible que mi acción sea un tropiezo para que alguien no se acerque. Qué terrible que mi acción sea un tropiezo para que un nuevo se me vaya al mundo otra vez. Un día pasaremos por la balanza del Señor y todas estas acciones serán puestas delante del Señor, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Queremos que los inconversos se salven y que los nuevos sean edificados. Y personas como estas, que no hacen ni bien y están ahí causando problemas. Tengamos cuidado, hermanos, que no seas una generación, que esta tu generación sea una generación que verdaderamente tomes en cuenta el consejo del Señor.
No rechaces la palabra, no ignores la palabra, no desprecies la palabra, no quieras vivir en tu voluntad, piensa en el inconverso, piensa en el nuevo, no hagas tu propia opinión y no desprecies el consejo del que predica la palabra. Y número 4, y con eso cierro, primera a los Tesalonicenses 2:17. Miren quién está detrás de todo esto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, todos, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. ¿Quién está detrás de todos estos problemas, de que aquel que rechaza la palabra, de los que predican la palabra, de los que no quieren que se salven, de los que no quieran ser edificados? ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. Ten cuidado de no ser un instrumento del diablo. Tengamos cuidado, podemos llegar a caer. Pedro llegó a ser influenciado por el diablo. Así que detrás de esto está el diablo causando estorbo. Hay gente que no ayuda, pero ¿cómo? ¿Eh? Así que, hermano, aporta, ayuda, pon un ladrillo, pon tantita mezcla, pero que esto crezca. No quites, no derribes, no tires, no afectes, hermano. No sea que seas usado por el diablo para hacer solamente estorbo en la iglesia del Señor. Y yo no sé si usted no tenga temor, pero a mí me da temor lo que puedo llegar a hacer en contra de la iglesia del Señor. Y debería de haber en todos ese temor. Pensar en la iglesia del Señor como su esposa y pensar solamente el bien. 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Por eso nunca falta el influenciado por el diablo. Como no estaba el apóstol Pablo cerca, andaban haciendo sus cosas. Estaba ausente, pero dice Pablo aquí, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No seas estorbado. Evitemos ser estorbados por el diablo. A mí me emociona cómo la hormiga no tiene capitán, dice. Y qué coordinadas están. Oye, ¿cómo es posible que una iglesia local, a falta de un líder, quieran hacer lo que se les antoja, lo que les viene en gana? Dios nos reprenda a todos por cada acto, por cada pensamiento, por cada acción, por esas cosas que a veces hacemos. ¿Cómo es posible que unas pequeñas hormiguitas nos den más ejemplo a personas razonables, intelectuales y sobre todo que tienen al Espíritu de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto? Pero necesita, como no estaba ahí el apóstol. Versículo, por favor, 19. Ya vamos terminando, hermanos. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y gozo. Así que, hermanos, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois ustedes delante del Señor Jesucristo en su venida? 20. Vosotros sois nuestra gloria. Qué bonito.
ustedes son vuestra gloria y gozo. Así que, hermanos, consideremos esto, porque hay un enemigo que acecha, y si no estamos firmes nos van a hacer caer. 4 cosas importantes, mis amados hermanos, en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de verdad. La palabra de Dios produce cambios verdaderos. La palabra de Dios trae consecuencia cuando es ignorada. Y hay alguien que es estorbo para que la palabra de Dios no sea predicada, llamado Satanás. Amén. Espero en el Señor que esta porción del capítulo 2 te deje algo en el corazón, medite, reflexionemos todos y tomemos parte en ella. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso. Bendice, Padre, a tu pueblo, Señor. Gracias porque, Señor, nos enseñas por medio de tu Escritura el cómo, Señor, en una iglesia se corre peligro. Nunca, Padre, falta el enemigo, Señor, siempre está acechando sobre tu iglesia, estorbándola, Señor, causando disturbio, Señor, causando problemas. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros como miembros a discernir, Señor, entre lo que es de usted y lo que no es de usted, Señor, para tener convicciones firmes, de no ser arrastrados, empujados, Señor, de las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento para que en todo momento, Señor, pues podamos tomar la mejor decisión como miembros de tu cuerpo. En el nombre bendito de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.